Explícale, por favor. Listo, ahí retornamos. Bien, lo que quería decirles es, claro, las actas por lo general deben reflejar todo lo que ha sucedido o lo que es parte del desarrollo, en este caso, de la sesión, junta o asamblea. Por lo general, las actas se utiliza que sean lo más posibles, pero deben contener cosas muy claves y puntuales de lo que observamos y vimos la semana anterior que tenía que ver con las reglas de orden. Empezando porque el ejemplo de María son excelentes los dos casos. El uno que tiene que ver con la terminación de la sesión que permite su clausura o su culminación, y el otro en el caso de una suspensión. Entonces, en ese sentido, es puntual el tema concreto que tiene que ver con la posibilidad de que se desarrolle cosas muy claves, como el tema que refiere a, primero, hay que definir el asunto que tiene que ver con el tema de algo que le escuché de lo que leía María que no estaba considerado. Recordemos que la sesión, cuando se va a dar la junta o la asamblea, tenemos que verificar algo que es elemental. Quisiera saber si ustedes recuerdan qué es lo primero que yo debo verificar cuando me siento a dirigir una sesión y cuando estoy con el secretario de esa sesión esperando que la gente en donde tiene que ubicarse. ¿Qué es lo primero? A ver El quién me quórum. lo La dice. asistencia y el quórum, claro. Correcto. Entonces, muchas gracias. Creo que María y César al unísono indicaron eso. ¿Qué es lo primero entonces que debería aparecer en el acta? Lo primero que debe aparecer en el acta es el tema de que, habiéndose constatado el quórum por secretaría, de ahí, ¿qué procede? Luego de que yo constato el quórum, ¿qué procede? Nosotros ya habíamos tratado, también conversado eso. ¿Qué es lo que procede después de que yo constato el quórum? Se procede a instalar la sesión. A instalar la sesión, sí. Perfecto, correcto. Entonces, exactamente, es correcto. No, ya veo que ya lo tienen bien claro. Entonces, ¿dónde tiene que constar eso? Eso tiene que constar en el acta. Porque si no consta en el acta, se puede prestar a interpretaciones equivocadas o erróneas que podrían generar el hecho de que se impugne. ¿No? ¿Se impugne qué cosa? La sesión, porque no tengo constancia de que en el acta, sea acta resumen o sea bastante compendiada, no tengo claro yo el tema. Entonces, ¿por dónde debo arrancar el acta? El acta tiene que arrancar porque yo tengo el lugar donde me estoy reuniendo, tengo que tenerlo claro el lugar, tengo que tener clara la hora, tengo claro el hecho de que en ese momento, una vez de que están presentes las personas, se constate el quórum a través de secretaría y luego de constatado el quórum se instala la sesión, entonces ahí viene el desarrollo de lo demás. José Enrique me está pidiendo la palabra. Te escuchamos, José. Esa es una consulta, pero creo que ya usted se refirió a eso. Debe señalarse la hora de que se instala la asamblea y la dirección del sitio donde se desarrolla la asamblea. O sea, describiendo o detallando el lugar, si es en la casa de alguna persona. No sé si eso es procedente. Consulto. No. Mi estimado José, primero ante todo, bienvenido a esta capacitación permanente. Sí, de entrada eso es elemental, no nos puede fallar eso porque también se podría prestar para alguna impugnación posterior. Podría ser un problema y no nos conviene a nosotros tener problemas en el tema de la instalación. Entonces sí, efectivamente, yo tengo que señalar con exactitud el lugar, la hora, porque no quisiera que posteriormente por una cosa tan elemental y tan sencilla tenga yo que estar más que dando teniendo de alguna otra manera que solucionar una serie de inconvenientes respecto a eso. Entonces, vamos dejando claro. Yo empiezo la redacción, el acta, lógicamente, dependiendo de la organización, le ponen el título y seguramente tendrá su numeración. La numeración ya es un código, una nomenclatura que usa cada organización para tener identificada su acta.
Posterior a eso, yo tengo que tener lógicamente la fecha, es decir, estoy hablando del día, el mes y el año, con la hora respectiva en la cual se prácticamente inició esa sesión. Lógicamente, el inicio de la sesión, como bien lo dijo María y como bien lo dijo hace un momento, me parece que César Andrés, está clarísimo que es... Está clarísimo que es a partir de que se instala la sesión. Pero como las convocatorias tienen una hora, lo ideal sería poner a partir de esa hora. Realmente la reunión, la Junta de la Asamblea arranca desde que, constatado el quórum, se instala la sesión. En todo caso, eso debe ir como encabezado y lógicamente el desarrollo, que bien, por ejemplo, nos hizo el ejemplo María, debe de constar el tema de lo que no nos podemos olvidar. El hecho de que estando instalado o comprobado el quórum establecido reglamentariamente, estatutariamente o en su defecto, a través de lo que tiene que ver con un manual, lo que siempre hemos dicho, sea reglamento, manual o instructivo parlamentario, debe tener claro ese mínimo establecido para que se pueda instalar la sesión con el número de los presentes, que de acuerdo a eso está determinado, se instala la sesión, instalada la sesión, se viene el desarrollo. De ahí me pareció que estaba bastante adecuado y prudente el reflejo de lo que es, posterior a eso, el tema de poner en consideración el orden del día. Una vez que yo pongo en consideración el orden del día, efectivamente la votación de los presentes permite que ese orden del día quede firme y es lo que se va a tratar y a desarrollar en la siguiente etapa de la sesión. Una vez que ya he abordado el primer punto del orden del día, lo he concluido, he abordado el segundo punto del orden del día, lo he concluido, he abordado el tercer punto del orden del día, lo he concluido, efectivamente sucede es, en este caso, la clausura de la sesión. ¿Por qué no digo cancelación? Porque no vale confundir el tema de clausura o cancelación con los puntos que tienen que ver con el hecho de lo que ya vamos a ver en esta clase, que tiene que ver con la convocatoria, que la convocatoria, cuando hay alguna cuestión por la cual no se la puede sostener para tener la junta, reunión o asamblea, se clausura, pero la convocatoria. En el caso de la sesión, se cancela la convocatoria, en el caso de la sesión se clausura. Y eso estaba correcto. De ahí viene el tema del ejemplo de la suspensión. Estamos de acuerdo. La suspensión, como ya lo habíamos indicado, tiene que ver con el hecho de que sucede algo imprevisto o algo que definitivamente no da las condiciones para continuar la sesión. Entonces, normalmente lo que se hace es suspender la sesión para reinstalarla. En ese caso, hay que dejar claro que una sesión suspendida no se cierra. ¿Qué significa esto? Que mal podría yo en el acta de una suspensión prácticamente cerrar el acta. No, porque la sesión no ha terminado. Son dos cosas distintas. Una cosa es tratar todo lo que corresponde a la sesión o lo que se iba a inteligenciar, a de alguna manera a procesar y a resolver en los puntos del orden del día en cuanto a una sesión, junta, reunión o asamblea determinada para llegar a su final. Cuando yo llego a ese final, entonces yo ahí lo que hago es clausurar. Yo clausuro la sesión. Y en ese caso, al emitir el acta, yo lógicamente como el que dirige y el secretario de la organización o de la junta, asamblea o reunión, se firma conjuntamente para cerrar esa acta y esa acta ponerla a disposición de la aprobación en la siguiente sesión. Pero ojo, no nos confundamos. Cuando yo suspendo, no es igual el tratamiento. Yo puedo tener elaborado un acta, sí, pero el acta queda igual que la sesión, inconclusa. Porque yo lo único que he hecho es suspender. Al suspender queda latente la posibilidad de que yo reinstale. Si queda latente la posibilidad de la reinstalación, significa que la sesión no ha culminado. Al no culminar
puedo cerrar el acta. Es decir, yo no podría dejar el tema de que al final firma presidente y secretario. Lo que sí podría hacer es que quede una razón de secretaría junto con el acta indicando que por tales motivos esta sesión fue suspendida y en próxima convocatoria se propondrá para que en este caso el presidente o quien preside la organización decida reinstalarla. Entonces son dos cosas distintas. ¿Ya? Quiero que eso quede de alguna otra manera diáfano para que ustedes no tengan confusión con eso. Clausura, cuando yo termino todos los puntos del orden del día y por supuesto se concluye la sesión. Reunión, asamblea o junta. Suspensión, cuando hay estos impedimentos, avatares, falta de condiciones, imprevistos, etcétera, que no me permiten terminar la sesión, entonces yo suspendo. Si suspendo, ojo, aquí también es interesante dejar claro esto. Esos puntos del orden del día que yo suspendí, no es que en una siguiente sesión que yo convoque, extraordinaria u ordinaria o de cualquier otro tipo, que sea una sesión exclusivamente nueva, porque yo la convoco para una nueva fecha, yo extraiga esos puntos del orden del día y los lleve a una nueva convocatoria. Eso no es correcto y puede traer como efecto el hecho de dejar sin validez esa junta, reunión, sesión o, por qué no decirlo, esa misma convocatoria. Y va a haber que cancelarla a la convocatoria. Entonces, cuando yo suspendo, esos puntos del orden del día se quedan trabados en esa suspensión y cuando yo reinstale será la forma en que yo pueda volver a tratar esos puntos suspendidos y una vez que los trate, los procese y los resuelva, entonces ahí realmente yo termino lo que me corresponde en la reinstalación y recién ahí yo puedo clausurar la sesión. En pocas palabras, cuando lo ideal siempre es concluir las sesiones para poderlas clausurar. Y clausuradas las sesiones, yo he conocido, he tratado y he resuelto todos los puntos del orden del día, lo que significa que yo voy a elaborar un acta que se la va a poder cerrar con la firme presidente. Si yo suspendo, tengo que tener en claro que al suspender tengo que buscar en la agenda el tiempo más próximo posible para poder reinstalar. ¿Por qué? Porque yo necesito en esa reinstalación, ¿qué necesito? Necesito tratar esos puntos del orden del día que están pendientes. Cuando yo trate, procese y resuelva esos puntos del orden del día que están pendientes, ahí recién yo voy a poder clausurar esa sesión. Asimismo, en una sesión se puede dar el caso que en el tratamiento de la sesión, por A o B motivo, haya una necesidad de quien es proponente, de quien está en el uso de la palabra o quien quiere hacer una contrapropuesta, definitivamente le corresponde solicitar que se suspenda un punto del orden del día. Para poner un ejemplo, estamos en el punto del orden del día 2 y tenemos 4. Entonces dice el que propone o las condiciones para poder aprobar y seguir tratando ese segundo punto, resulta que no permiten continuarlo y entonces se suspende ese punto, el segundo punto, para tratar el punto 3 y el 4 y una vez que se ha terminado de tratar el resto de día, ulteriormente yo regreso a tratar ese segundo punto porque solamente lo suspendí y lo que hago es reinstalar, más que reinstalar, volver a darle su tratamiento. Cuando yo procedo a continuar su tratamiento porque solamente lo he suspendido en el punto del orden del día, yo puedo terminar la sesión. Termino la sesión tratando el punto 2 como un último punto porque fue solamente suspendido y puedo clausurarla. Entonces no hay que confundirse. Solo cuando yo termino la sesión, la clausuro y al clausurarla efectivamente yo puedo elaborar un acta que la puedo cerrar con la firma del presidente y del secretario. Esa acta es la que se puede poner a disposición ¿para qué?
para que posteriormente esa acta sea aprobada por la junta, sesión, reunión, asamblea, etc. Luego, si yo por un tema inconveniente tengo que suspender la sesión, yo suspendo la sesión en el punto que corresponde. Puede ser el primero, el segundo, el tercero, lo que sea. Pero si está suspendida, no puedo cerrar en la elaboración del acta, queda inconclusa, no la puedo cerrar con la firma del presidente y secretario hasta que yo reinstale la sesión, y una vez reinstalada la sesión, ¿qué es lo que procede? Procede que yo continúe, procese todo lo que tengo que procesar, termine para ahora sí levantar el acta y cerrarla. Porque el acta yo la puedo tener, pero inconclusa. Otro ejemplo y situación que ocurre, puede ser que por pedido, por moción de los que están en la sesión, reunión o junta, requieren espacio para poder tener mejores elementos de tratamiento, y en el punto del orden del día que estamos, sea el primero, segundo, tercero, y que no ha terminado la sesión, pueden solicitar o mocionar que se suspenda el tratamiento para concluir el tratamiento de los otros puntos, y lógicamente cuando ya se ha terminado de tratar los otros puntos del orden del día, yo regreso a ese punto que quedó suspendido, solamente para continuar su tratamiento y posteriormente clausurar la sesión. Entonces, con esto yo aspiro que tengamos claro la temática que tiene que ver con el desarrollo, más que el desarrollo, la verificación del orden del día, perdón, la verificación del quórum, el tema de la constatación de ese quórum y la instalación. Luego tenemos el tema del orden del día, que tiene que ser aprobado por la mayoría, y posteriormente su desarrollo. Lógicamente, si por ejemplo se nos da una interrupción antes de constatar el quórum del orden del día, simplemente no va a ser porque no hay sesión que se instale. Si la interrupción es posterior a la instalación, ahí sí puedo yo tener una suspensión. Ojo, la suspensión es de algo que ya está instalado. Si no hay instalación, no hay sesión. Por eso es que en el acta lo importante es que quede claro que efectivamente estaban las personas, que se verificó el quórum y luego de eso se instaló la sesión. A partir de ahí tenemos los tres escenarios que les acabo de comentar. César había pedido la palabra. Te escuchamos, César, y luego está José Loor. César Andrés, creo que se desconectó. José, te escuchamos, José Loor. Muy buenas noches, Rogelio, y para todos los compañeros. Sí. Mi pregunta Me está es que desconectando a cada momento, sí. mi pregunta es que al momento de que se suspende la sesión y, bueno, tiene ya contratado el quórum y siguiendo todos los procesos, en la reunión, en el escenario de que se está viendo de lo que es la sesión suspendida, y en este caso, al momento de reinstalarla, el presidente tiene que contactar otra vez el quórum para una nueva sesión, o se sigue con el quórum anterior, porque creo que para reinstalarla se tiene que volver otra vez a tener un quórum. Esa es mi pregunta, gracias. Excelente pregunta, José. Por supuesto, las condiciones para que se pueda dar la reinstalación son las condiciones de la instalación inicial. Es decir, yo no puedo reinstalar con menos personas de las que el reglamento, estatuto o en este caso manual o instructivo parlamentario dice. Si yo no tengo el mínimo establecido, esa convocatoria a reinstalación sería fallida y yo tendría que aspirar, tener la oportunidad de poder en una nueva convocatoria lograr la reinstalación. Es decir, yo necesito el quórum. Si no tengo el quórum, definitivamente no podría reinstalar. El problema de las suspensiones es que uno se juega a eso, la posibilidad de que para realmente terminar todo el procesamiento de esos puntos, el orden del día que quedaron pendientes, vaya a tener estos inconvenientes de lograr la reinstalación. Porque pueden haber temas ahí que seguramente ya se van dilucidando entre los que son miembros
de la organización, entidad o institución, y lógicamente lo que quieren es que vaya pasando el tiempo para no darle la oportunidad de ser procesados como amerita. Por eso siempre es importante que uno vaya con la mentalidad y vaya también con la estructura y energía de lograr la posibilidad de iniciada una sesión, comprobado el quórum estatutario, logrado el tema que tiene que ver con la instalación, terminar la sesión. Siempre va a ser conveniente eso, porque efectivamente las suspensiones para su reinstalación no es que simple y llanamente convoco a una reinstalación y lo hago con los que estén. Mucho depende también, lógicamente, de, vuelvo y repito, la reglamentación del manual o instructivo parlamentario que se tenga. Por eso, para las reinstalaciones se prefiere no ser tan rígido, pero sí es necesario que haya el mínimo requerido, porque la reinstalación no es otra cosa que la terminación de algo que se instaló bien. Entonces, mal podría ser que la reinstalación no cumpla lo que cumplió la instalación inicial. Estimado César Andrés, te escuchamos. Sí, buenas noches. Ante todo, disculpas, la conexión a internet está bastante inestable en mi domicilio. El tiempo de una suspensión, ¿hay un tiempo promedio? ¿Hay un tiempo máximo? ¿Cuál sería el proceso para reactivar esa sección que ha sido suspendida por cualquier motivo? Excelente pregunta, César Andrés. Realmente tiempos no suelen existir en los reglamentos, manuales instructivos, cosa que genera problemas, porque producto de esa falta de rigurosidad en cuanto a tiempos, se puede generar, se puede provocar la pérdida de importancia, la pérdida de vigencia, la pérdida de realidad y actualidad del tema que quedó suspenso. Entonces, la recomendación ahí, ¿cuál es? La recomendación es que en la reglamentación, la recomendación es que en el instructivo, el manual parlamentario que tiene la organización, la entidad o institución, puedan de alguna otra manera, sin necesidad de violentar reglas de orden, ni tampoco atropellar el procedimiento parlamentario, dar un espacio para que la no sea una cosa de la buena voluntad de los que están al frente de la organización de la asamblea, junta, sesión o reunión, sino más bien que sea parte de un cumplimiento. Entonces, promedios realmente deberían ser entre 5, 10, 15 y hasta 20 días. ¿Por qué? Porque superado eso, generalmente la vigencia de esos temas pierde total importancia y lo que se produce es que se tenga en pendientes una serie de sesiones suspendidas que lo único que genera es una falta de seguridad sobre las resoluciones que toma la institución, organización o ente. ¿Por qué? Porque no se puede cerrar esas actas. Y puede ser que el primer punto del orden del día de una de esas sesiones sea tan importante que se ha logrado el acuerdo, se logró procesar y se logró una voluntad mayoritaria o unánime para resolver tal o cual tema. Efectivamente, lo que se resolvió ahí probablemente ya se tiene que haber ejecutado, pero esa acta queda en pendientes y no se aprueba. Eso puede generar problemas a la organización posteriormente. Entonces, sí es recomendable que se busque la fórmula para poder sellar la posibilidad de clausurar la sesión terminando todos los puntos. Y por supuesto, una vez que yo puedo cerrar el acta con firme presidente y secretario, definitivamente pasar a su aprobación. Muchas gracias, han sido valiosísimas las preguntas. La última cosa que yo quería precisar en esto que nos dio como ejemplo y bastante bueno e interesante para poderlo tratar, mi estimada María, es el tema que tiene que ver concretamente con algo que por lo general se suele pasar. Y María Díaz lo repitió en los dos ejemplos, en el ejemplo de la clausura y en el ejemplo de la suspensión. Definitivamente habíamos conversado y en la
clase anterior, lo más importante fue tener experiencias que ustedes habían vivido. En especial recuerdo yo con mucha insistencia la transferencia de conocimiento y información que hubo también a través de nuestro buen amigo Marlon Cabrera, que me dijo muchas veces que incluso en estatutos, en estructuras normativas de las organizaciones sociales, para poder pasar a las convocatorias, está considerado varios. Entonces, yo dije que había dos soluciones. La solución extrema es que definitivamente se corte por lo sano y se elimine esa, porque varios resulta ser el desorden de las reglas de orden, basados en que, como ustedes pueden ver en el ejemplo que bien leyó María Díaz, nos decía que en varios ellos tomaron una resolución de algo que ya habían estado tratando en un punto anterior, cuando eso debió haber sido resolución del punto anterior. Es decir, yo prácticamente en varios puedo jugar a la posibilidad de que un tema no se agote donde tiene que agotarse. Ese es un peligro que yo tengo en el tratamiento de los puntos del orden del día. Primera cosa. Segunda cosa, varios se puede prestar para una mala intención de que ciertos participantes quieran tocar temas que no tienen nada que ver con lo álgido o tenso de la sesión que ha podido ya prácticamente terminar, porque por lo general varios siempre va al final. Entonces, ¿qué me genera? Me genera esta posibilidad de que yo tenga que llegar a una suspensión, como bien, por ejemplo, nos narraba en el modelo que nos presentó María Díaz, que se cierra la sesión producto de una intervención abrupta, incontrolada, pero irrespetuosa de un grupo de personas que irrumpen en la sesión, que pueden haber sido partes de la misma organización, pero que no fueron con la intención de que la sesión culmine, de que la asamblea tenga, de que en este caso la junta haya podido llevarse a lo que tenía que llevarse, a ser clausurada. ¿Qué le tocó al que dirige o al presidente de ese momento de sesión, de reunión, de junta, asamblea? Suspender. ¿Qué trae como consecuencia la suspensión? Lo que hemos hablado hace un momento. Entonces, varios también puede provocarme el hecho de que efectivamente yo tenga una situación que ha sido ya superada en temas, por ejemplo, de referencias personales o en temas de posiciones muy extremas, y en ese momento se vuelvan a tocar porque resulta que en varios se dice, mire, yo como no pude aclarar en el punto 1 lo que el señor me dijo, sin embargo yo voté en contra de eso o voté a favor, pero quiero aclararlo en este... No, entonces, prácticamente varios se nos convierten en una piedra en el zapato. Primera solución, como les decía, es extirparlo, derogarlo, desaparecerlo, eliminarlo. La otra solución, si no me da la posibilidad de los candados que seguramente o la rigidez que tiene reformar un estatuto, las mayorías calificadas para poder hacer los cambios, de que la gente se me eche para atrás, toda la vida hemos usado eso, entonces si eso ya es una rigidez que más se ha utilizado y se ha incorporado por costumbre que por ser parte de las reglas de orden, entonces yo lo que sugiero es, está bien, tengamos el punto 3 varios o el punto 4 varios, el punto 5 varios, perfecto, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. 3 punto y raya varios, 3.1, situación actual de la realidad económica de, en este caso, más que la organización, del tesorero respecto a la situación propia de la organización, por ejemplo, porque el tema de un más que examen, de una comparecencia, o en este caso de lo que tiene que ver con lo que se denomina un informe económico, generalmente es un punto del orden del día, nunca va a ir en varios. Pero para poner un ejemplo como ese, una cuestión mucho menor, quieren varios, perfecto, le vamos a poner varios, pero ustedes lo estructuran ordenadamente, de tal manera que no dejan cabos sueltos a la posibilidad de que varios se convierta en el desorden de todo lo que se ha llevado
rigurosidad en la reunión hasta ese punto. En la batalla campal que se puede convertir porque resulta que como no hay un orden, simplemente a cualquiera se le ocurre poner situaciones venidas o traídas del cabello sobre la mesa. Y tercero, el hecho de que varios se convierte en un impedimento constante o la herramienta que se utilice para lograr llegar a la suspensión de la reunión y evitar su clausura. Entonces, si se quiere poner varios, que para mí el criterio no es lo ideal, entonces ya, pongamos varios, pero dentro de varios se lo estructura y se lo determina. Se lo reglamenta de tal manera que es parte del orden del día. Es decir, yo tengo el punto varios, 4, 3, 5, pero tendría que yo tener subtemas dentro del punto varios para de esa manera sostenerlo y de alguna otra manera regularlo. Héctor, te escuchamos. Sí, muchas gracias, estimado Rogelio. Bueno, de alguna manera en la investigación que estuve haciendo, me encontré que, por ejemplo, la Organización Latinoamericana y el Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores y hasta la misma UNESCO cuentan con ese proceso e incluyen varios en sus actas, ¿no? Con procesos de discusión. Hay dentro de este proceso que estamos nosotros revisando y aprendiendo de los procedimientos parlamentarios, una disposición plena de suspender el varios. ¿Existe? No, no existe una disposición plena de suspender el vario. Lo que no existe es varios como parte de las reglas de orden. Entonces, se ha acogido la posibilidad de tener un punto varios para incluir una serie de temas que se entiende se escaparían de la temática principal. Pero, vuelvo y les repito, de acuerdo a la experiencia que yo he tenido en organizaciones sociales de hecho y de derecho, en instituciones públicas, instituciones privadas, varios es una peligrosa forma de poderse autoboicotear o de que la utilicen para boicotear la misma reunión. En organizaciones como la que tú bien nombras, mi estimado Héctor, generalmente hay una suerte de orden rigurosa de evitar incluso llegar a temas de irrespeto por el mismo nivel de consideración de sus integrantes. Entonces, ahí probablemente el jugarse con varios te permite de alguna otra manera tener esa posibilidad abierta democrática de tratar de cubrir todos los temas posibles. Pero en la realidad propia, latinoamericana propiamente dicha, de organizaciones sociales, de organización de hecho de derecho, de instituciones públicas o entidades u organizaciones o empresas privadas, no es prudente. El vario se presta para una serie de dilaciones, confusiones o inclusive mal utilización del tiempo para evitar lo que yo les digo, incluso evitar que se clausure la sesión. Entonces, mi sugerencia, producto de que eso no es parte de las reglas de orden, mi sugerencia es que si yo no puedo definitivamente eliminar varios, y es parte, por ejemplo, de la estructura y la naturaleza de la organización, en cuanto a establecer lo que tiene que ver con las sesiones, juntas, sesiones, está bien, yo puedo utilizar varios, pero lo ideal sería que a varios yo le dé el tinte que tiene normalmente el orden del día. Lo regule, lo establezca y de esa forma yo no tenga posibilidad alguna de que se lo malutilice o de que definitivamente sea una piedra en el zapato que me genere la pérdida de la posibilidad de clausurar una sesión en la cual yo he obtenido resultados. Eso es mi estimado Héctor. Muchas gracias. Bien, una vez despejado todo esto que era importante despejarlo de la clase anterior, vamos a continuar con
lo que nos corresponde ver ahora, que tiene que ver exclusivamente con la temática importantísima, clave, de lo que ya hemos venido dilucidando en varias clases anteriores, lo que tiene que ver con la convocatoria. Y aquí sí vamos nuevamente a ratificar temas que ya los habíamos discutido en clases anteriores. A pesar de que esto solo le corresponde a una lámina, va a ser importantísimo que lo tengamos muy claro. La convocatoria es el medio, es la forma con la que yo cito, llamo. Ustedes se habrán organizaciones sociales donde ha habido autoconvocatorias, ha habido casos en que para evitarse lógicamente el tema de tener una tramitación extensa y por la urgencia de los tópicos a tratar, las convocatorias se han hecho verbales. Entonces, este es el medio, es la forma en la que yo hago conocer la necesidad de que debe existir una reunión. ¿Para qué? Para tratar, primero para conocer temas, tratarlos y resolverlos que son de incumbencia o interés de los que formamos parte de esa congregación humana. ¿La convocatoria de qué manera puede ser hecha? Por supuesto, tiene diversas formas. Puede ser hecha por escrito, ya lo dijimos verbalmente, que no es lo más recomendable porque se necesita tener constancia. Puede ser hecho a través de medios digitales, que ahora eso es lo que se estila, sin temor a equivocarme, desde el año 2012, se estila todo eso en materia de, por ejemplo, juntas generales de compañías, donde les obligan ahora a los gerentes y a los secretarios, que generalmente el secretario es el gerente, el presidente de la compañía suele ser el presidente también de la junta, y el secretario que es gerente, lógicamente, está obligado a tener ahora los datos de los contactos. Cuando era lo principal, correos electrónicos, pues era eso. Luego ya vino el tema de los contactos a través de WhatsApp. Entonces, si tiene el correo electrónico y el WhatsApp, mucho mejor. Eso es una exigencia que está reglamentada por una resolución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que es el nombre completo. Esos elementos que nosotros podemos tener ahí pueden servir también para una organización social de hecho o de derecho, puede servir para otro tipo de institución pública y puede servir efectivamente, como ya lo vieron, obligatoriamente para el manejo de los contactos de una empresa. Entonces, la convocatoria es eso. No nos confundamos la convocatoria con lo que está aquí abajo, que es el orden del día. El orden del día es parte de la convocatoria y es la razón de ser de la convocatoria. Pero la convocatoria no es otra cosa que el medio por el cual yo anuncio, cito y llamo a una reunión, junta, sesión o asamblea. El orden del día. ¿Qué es el orden del día? El orden del día es esa estructura, esa base, temario que está ordenado. ¿Para qué cosa? Para con esa misión de orden, ¿no? Yo tenga claro lo que voy a tratar durante ese día de reunión. ¿En dónde? En la junta, en la sesión, la asamblea, etcétera. Entonces, el orden del día no es lo mismo que convocatoria. Convocatoria no es lo mismo que orden del día. La convocatoria es el medio por el cual anuncio que todos los integrantes de esta organización debemos tratar ese orden del día. Entonces, vamos teniendo claro los conceptos, los significados de esa estructura importante. Por eso yo lo he dejado como una clase exclusiva para esto, porque por esta cuestión o el mal manejo de lo que es emitir una convocatoria, procesar el orden del día en esa convocatoria, no hacer la notificación correctamente o incompleta o inconclusa, ¿no? No puedo tener la sesión. O si la tengo, me la impugnan y queda sin efecto. Entonces, la notificación de la convocatoria que incluye el orden del día. Esta es la manera yo llevo a hacer conocer
¿no?, a los miembros de la institución, la organización, el ente, la razón de ser de esta convocatoria. ¿Ya? Ojo, la convocatoria es el anuncio, pero yo puedo elaborar el anuncio. Digo, ya tengo la convocatoria y dentro de la convocatoria he elaborado el orden del día, vale la redundancia de la palabra, y lo tengo estructurado. Es decir, tengo listo el documento para poder hacer la sesión. ¿Qué me falta? La notificación. Fundamental. Ustedes habrán escuchado y probablemente se habrán cansado de escuchar una famosa frase, palabra, que se denomina el debido proceso. Resulta que el debido proceso no solamente es para los trámites administrativos, para los trámites judiciales, también es para los procedimientos parlamentarios. Por eso yo en muchas ocasiones he planteado e incluso lo he defendido en la misma acciones constitucionales, el debido procedimiento parlamentario. Uno de los elementos del cumplimiento del debido procedimiento parlamentario es que se notifique la convocatoria. Pero convocatoria me parece sinónimo de notificación. Cuidado. ¿Por qué les digo cuidado? Porque ahí es donde se cae muchas veces la posibilidad de sesionar o la posibilidad de que queden en firme juntas, asambleas, sesiones y reuniones importantes. ¿Por qué? Tengo la elaboración, tengo documentado, tengo estructurado el orden del día y tengo mi convocatoria. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Notificar. ¿Por qué la convocatoria yo la separo de la notificación? Porque hay una tremenda confusión. Yo en la convocatoria yo estoy feliz con tener el orden del día armado. Pero ¿qué sucede con que yo tenga en la convocatoria el orden del día armado? ¿Puedo con la convocatoria del orden del día armado llegar a lograr tener el quórum estatutario, el quórum reglamentario, el quórum en este caso dentro de un instrumento parlamentario listo para poder instalar una sesión? ¿Ustedes creen que eso es posible solamente teniendo la convocatoria que incluye el orden del día? Yo me atrevo a responderles que no. Por el paso más importante, que es hacer conocer, compartir esa información y oficialmente decirle a los miembros de la organización que están llamados a tal lugar, en tal día y en tal hora para tratar ese orden del día. Eso es la notificación de la convocatoria que incluye el orden del día. Entonces, ¿cuándo se perfecciona realmente la convocatoria? Cuando la notifico. Ahora ahí hay un tema que generalmente suele ser el talón de Aquiles en el proceso, en el debido procedimiento parlamentario que se debe llevar para una convocatoria. ¿Cuántas veces a ustedes no les han llamado a reuniones y les han puesto efectivamente la convocatoria y en la convocatoria está el orden del día, está el lugar, la hora, la fecha? Perfecto. Yo recibo la convocatoria, me la están notificando normalmente, y esto también lo deben saber muy bien los secretarios, aquellos que van a hacer las veces de secretarios en una organización, o incluso los que son presidentes o tienen a cargo la elaboración del orden del día, porque normalmente las convocatorias, si ustedes se habrán dado cuenta, la firma solo el secretario, es decir, la notificación de la convocatoria la firma solo el secretario o el presidente y el secretario. Por lo tanto, esto es importante para esos dos roles que tiene generalmente el procedimiento parlamentario como base, independientemente de que sean los directivos de la organización, institución, entidad o empresa.
Fundamental. Si el presidente, secretario o solamente el secretario notifica y en los puntos del orden del día se van a conocer, tratar y resolver informes, se van a conocer, tratar y resolver temáticas que tienen que ver con expedientes o cualquier otro procedimiento que tiene una constancia de su avance, de su inicio, avance o terminación, si no se adjudica a la notificación de la convocatoria esos documentos que deben ser el soporte del orden del día, de los puntos del orden del día, donde está determinado que se va a tratar los temas que tienen que ver con ese informe, ese expediente o ese tipo de procedimiento que tiene un inicio y un final, señores, eso puede ser causal de invalidez o de dejar sin efecto la convocatoria. Y si aún así se llega a instalar la sesión, cualquiera de los participantes en plena sesión puede hacer notar eso y dejarlo sentado en el audio video o en el acta de la sesión e incluso abandonar la misma por estar en contra de esa violación de procedimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es violación de procedimiento? Porque si yo a ustedes les digo, vamos a conocer el informe económico del tesorero de la organización, y yo a ustedes simplemente hago la convocatoria, incluyo eso en el orden del día y se las notifico, y ustedes llegan a la sesión para tomar una decisión sobre ese orden del día, es decir, aprobar, negar, votar en blanco o abstenerse del informe económico que va a presentar. Ustedes conocen y saben, porque yo sé que aquí la mayoría han tenido la oportunidad de presidir probablemente, de ser secretarios o simplemente de haber participado en sesiones, reuniones, juntas o asambleas. El tiempo en una reunión, junta, sesión o asamblea no es extenso, porque de acuerdo a las participaciones, debe estar reglamentado también en ese reglamento, valga la redundancia de la palabra, en ese reglamento, en ese instructivo o en ese propiamente dicho manual parlamentario, cuánto es el tiempo que se debe tomar, por ejemplo, el que va a exponer. Supongamos que el que va a exponer solo tiene 10 minutos y el resto de participantes tiene 5 y se réplica 3. En 10 minutos, lo que yo habíamos practicado en la primera clase, hay que buscar ser lo más específicos, puntuales y claros posible. Es decir, ser sintéticos si se quiere. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad puntual de que yo no pueda expresar en el tiempo que me otorgan la mayor cantidad de planteamientos, propuestas y determinaciones para que conozcan bien sobre ese tema. Pero supongamos, yo los he convocado a ustedes, ustedes han aceptado, primero que han aceptado la convocatoria, están de acuerdo con el orden del día, ustedes han sido notificados y definitivamente ya estamos en la sesión. Resulta que el punto del orden del día, verificamos el quórum, instalamos la sesión, el punto del orden del día es la presentación del informe por parte del tesorero, el tesorero arranca con realizar la presentación del informe y en ese momento resulta que de lo que él está proyectando, sea en diapositivas o de lo que él está leyendo, alguien decide interrumpir, pedir un punto de información y solicitar el hecho de que por secretaría se lea con exactitud en qué documento está lo que está presentando el tesorero. Lógicamente, con la venia del presidente, el secretario va a decir, y lo que está presentando el tesorero consta en el informe número 50 de la organización social
perico y tiene esta fecha, Guayaquil 19 de marzo del 2022, Quito 20 de abril del 2022. Perfecto. Terminado eso, puede levantar la mano cualquiera otro de los participantes y decir, señor presidente, que por secretaría se certifique si al momento de notificar la convocatoria, el informe sobre el cual se ha pronunciado a través del punto de información que han planteado, ha sido entregado a cada uno de los miembros que estamos participando en esta sesión, en esta reunión, asamblea o junta. Efectivamente, el secretario no le va a quedar más que indicar que no ha sido parte de la notificación con la convocatoria que contiene el orden del día, el informe sobre el cual se están pronunciando. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? El resultado de eso, por lo general, es que se para la mayoría o se paran todos los que están en la asamblea y deciden dejar sin quórum. O en su defecto, simple y llanamente, lo que puede suceder es que al momento de votar, la mayoría termina votando en contra o se abstiene, porque no han tenido la posibilidad de conocer la temática como debe de ser. Es decir, en los 10 minutos que se le da al tesorero, el tesorero hace una presentación, por lo general, lo más sucinta posible. Pero los detalles, para poderle preguntar al mismo tesorero y que éste le responda al que tiene dudas, va a estar en la posibilidad de haber revisado previamente el documento. Entonces, para dejarles diáfano este tema, debemos quedar claros. La convocatoria, que es el anuncio, que es el llamado, debe contener el orden del día, pero para que esta convocatoria tenga un efecto realmente prudente, viable, positivo y que no me traiga consecuencias negativas, debe ser notificada. Y si en el orden del día que está incluido en la convocatoria, que está siendo notificada, existen puntos que van a referirse a temas que están sustentados o están certificados o constan en otros documentos, yo debo adjuntar esos instrumentos. Estimado José, te escuchamos. Bueno, sí, yo tengo una pregunta. Bueno, al momento sí, está muy explicado lo que es una notificación, pero también creo que cabe la redundancia. Aquí hay una pregunta sobre que la notificación, o sea, difiere del tipo de organización que esté lógicamente en una junta o asamblea. Porque si hablamos de una organización política, o hablamos de una organización social, o hablamos de una organización económica o gremial, o sea, prácticamente la notificación difiere, porque en este caso, si hay un informe económico, debe haber una notificación para que los miembros tengan conocimiento del tratamiento de ese punto en un informe económico. Ya. Pero en una organización política o en un gremio, prácticamente al momento de hacer la convocatoria del orden del día y la notificación, prácticamente se notifica a por los medios de WhatsApp o medios tecnológicos la notificación de esa convocatoria. Entonces, perdón. Mi pregunta es por qué prácticamente al momento de la notificación varía de acuerdo al tipo de organización para una asamblea. Es perfectamente posible tener diversos canales de notificación, como yo les había indicado, porque mucho depende de ese reglamento, de ese manual o de ese instructivo parlamentario. Y muchos dentro de la estructura estatutaria de la organización reglamentan eso, que no es lo más adecuado, porque cada organización debe tener bien diáfano y bien determinado
el desarrollo de sus reuniones, sean estas sesiones, juntas, asambleas, debe tenerlo bien aclarado, bien definido. Entonces, normalmente en un estatuto uno está preocupado es de la creación de los fines, los objetivos, el desarrollo, funcionamiento y hasta terminación de la organización. Entonces, sí, yo puedo poner ahí que la máxima autoridad, el máximo órgano de la organización, la asamblea, es por ejemplo la junta, es por ejemplo el lugar donde está la sesión. Sí, yo puedo tener eso claro ahí, pero no me puedo olvidar de que definitivamente el tema fundamental, ¿no?, está en que yo tengo que reglamentar bien este aspecto, que por lo general es descuidado, pero termina siendo el punto más álgido de toda organización estructurada, sea de derecho o de hecho, toda entidad pública que es cuerpo colegiado y por supuesto todo ente donde las decisiones se toman en conjunto. Entonces, debería haber un reglamento específico, debe haber un manual específico, un instructivo específico parlamentario para que regule esto y no tener problemas de interpretación. ¿Por qué? Porque es clave que yo ahí, en ese reglamento, en ese manual, en ese instructivo, yo determine la convocatoria que contiene el orden del día será notificada por, en este caso, nos decía José Lor, que de acuerdo a la experiencia que él tiene en su organización, se hace por medio de la vía digital o en este caso la vía virtual. Entonces, o a través de lo que generalmente se conoció y lo que yo les he explicado hace un momento es el año 2012, el tema de correo electrónico. Entonces, si yo lo realizo de esa forma, porque lo tengo sustentado, no tengo problema. Es decir, no hay una sola forma de notificar. Lo importante es que yo en ese medio de notificación pueda comprobar que yo he procesado el envío y que hay constancia del recibido. Eso sí es fundamental, porque yo puedo decir, sí, yo cumplí con notificar y tengo un montón de correos electrónicos o una serie de números de WhatsApp, pero resulta que ninguno de esos coincide con la información actualizada de los miembros de la institución, de los miembros de la organización. ¿Y qué resulta? Que yo he enviado esa notificación a cualquier o a una cantidad diversa de personas que no son a los que le corresponden. Entonces, eso sí me va a ocasionar problemas. Entonces, lo más importante del medio que yo utilice para notificar es que me permita, si yo, por ejemplo, soy el secretario de la organización o el secretario de la asamblea, la junta, de la sesión, lo más importante que yo tengo que tener como seguridad y certeza del medio que para las notificaciones es la constancia de la recepción. Por esa razón, en este reglamento que yo les indico, que data desde el año 2012 para acá, ¿no?, se solicitó prácticamente que de manera anual el gerente, secretario, obligatorio en las juntas generales de accionistas o de socios dentro de las compañías, exija una actualización de los datos permanente por esta situación. Entonces, vuelvo y repito, ¿qué es lo que hacen muchas organizaciones y muchas instituciones? Sí, perfecto. Yo puedo notificar a través de correo electrónico, yo puedo notificar a través de WhatsApp. Otros mantendrán la costumbre antigua de hacerlo físicamente. Otros preferirán de alguna otra manera mantener el criterio de buscar una plataforma en la nube, es decir, a nivel de sistema informático que me permita de alguna otra manera descargar en forma en tiempo real esa convocatoria. Sí, todas opciones hay diversas. El asunto es que en todas estas opciones yo tengo que lograr para la seguridad de lo que yo voy a realizar, que es la sesión, la junta, reunión,
yo tengo que lograr comprobar, certificar que ha sido recibido. ¿Por quiénes? Por los que conforman esa organización y deben estar en la sesión, reunión o junta. Muchos lo que hacen es remito la información y solicito que mediante esa misma manera o ese medio también dejen constancia de que la han recibido, pero sin ninguna duda y por supuesto sin ninguna observación. Caso concreto, han recibido la notificación todos los que están presentes aquí, me van a decir que sí y lo van a certificar a través, por ejemplo, yo puedo decir, en este momento les notifico a ustedes y ustedes me lo certifican a través del chat. ¿Qué hago yo? Yo tomo capturas de pantalla del chat y lógicamente todos me han dicho sí, sí recibimos la notificación. Si nadie dice nada, por ejemplo, de que recibiendo la notificación ahí incluye un tema donde tiene que agregarse algún instrumento y nadie dice nada, por supuesto tienen derecho a reclamar hasta que se dé la reunión, la sesión. Pero lo ideal es que al momento que yo estoy recibiendo la notificación, yo pueda buscar la fórmula de hacer notar mediante una observación que ahí hay un error en la notificación. Está bien la convocatoria, está bien el orden del día, pero no me están adjuntando los instrumentos o documentos que me van a servir para yo poder tomar una decisión. Porque ustedes dirán, pero ¿por qué tanta rigidez con los documentos e instrumentos? Porque yo tengo entendido, y ustedes probablemente no van a dejar que yo en eso dude, que si yo tengo que tomar una decisión, yo tengo que estar bien informado. Salvo que sea extremadamente confiado y cree en la palabra, por ejemplo, del modelo o lo que estábamos de alguna otra manera recreando como una presentación de informe de un tesorero. Pero yo no creo que ninguno aquí tenga esa certeza absoluta de confiar ciegamente en otro que puede estar tergiversando uno u otro tema o que hasta por error, sin necesidad de mala fe, haya equivocado. Para yo poder buscar que se corrija eso, para poder determinar que se mejore la situación del informe, tengo que haberlo revisado previamente. O en su defecto, tener el documento para dar seguimiento a lo que me está presentando, pues, en este caso, la persona que está compareciendo. Por esa razón es importante. Ustedes con el tiempo se van a dar cuenta. Si de aquí, lógicamente, vamos a tener esos importantes representantes a instituciones públicas, donde generalmente hay un tropel de cosas que tratar, y resulta que muchas veces en ese tropel de cosas que tratar es estrictamente necesario tener la información previamente, ustedes se van a dar cuenta cómo esta parte de la notificación de la convocatoria que contiene el orden del día es fundamental. Y que ustedes no pueden tomar decisiones a la ligera porque resulta que van a tener responsabilidades sin que en el conocimiento de causa necesario ustedes hayan decidido por A o B opción. Entonces, eso es lo fundamental. El medio que yo puedo utilizar no tiene ningún inconveniente siempre y cuando me permita certificar, comprobar, ¿no? Y dejar constancia de que a quienes yo he enviado la notificación la han recibido, ¿no? A satisfacción y con todos los anexos que le corresponden si fuera del caso. ¿Alguna otra inquietud para poderla dilucidar en este momento? Muchas gracias por la pregunta, mi estimado José Loor. Ha sido muy enriquecedora las preguntas que hoy ustedes han podido de alguna manera manifestar. Bien. Finalmente, en este punto vamos a llegar a lo que de alguna otra manera suele ser confusión. De hecho, yo me confundí hace un momento en cuanto a lo que es terminar una sesión
que es la clausura de la sesión, suele confundirse el término porque uno lo asimila como sinónimo y muchas veces incluso lo utiliza equivocadamente en esos términos. Y no es así. La clausura es cuando yo definitivamente concluyo todo el tratado de una sesión, es decir, de manera íntegra los puntos del orden del día, y yo cierro la sesión para luego pasar al acta, cerrar el acta y aprobarla. La cancelación es un acto mediante el cual a mí me toca, por una situación imprevista o incontrolable o definitivamente insostenible, dejar sin efecto la notificación de la convocatoria. Entonces, si las cosas, como los que somos abogados les solemos decir y ustedes habrán escuchado, si las cosas en derecho se deshacen como se hacen, ¿qué significa? ¿Qué se les ocurre a ustedes que debe pasar con la cancelación? Quisiera escuchar sus opiniones. ¿Cómo debería ser la cancelación de cualquier convocatoria que en efecto contenga el orden del día, haya sido notificada, tenga sus anexos? ¿Cuál sería, si a ustedes les toca cancelar, cómo cancelarían la notificación de la convocatoria? Por medio de un escrito, tal cual ¿Ya? como se ha emitido la convocatoria, se emite un escrito en el cual se cancela todo el orden del día que estaba ahí pendiente hasta una próxima fecha. Ya. ¿Y qué más haría? Haría el registro de todas las personas que están convocadas. Ya. ¿Y qué más? Pues ahí levantaría un acta. Puede ser, pero está faltando algo fundamental. Y verán que ya se los dije, se los acabé de La nueva decir. convocatoria. No, mi estimado César Andrés. Verá, es muy buena la idea de levantar el acta como una constancia razón del secretario, pero un acta que sea constancia de qué cosa, de que se va a dejar cancelada la notificación de la convocatoria que contiene el orden del día que ha sido puesto en conocimiento de los miembros de la organización, la institución o el ente. Pero lo fundamental es que si yo logré notificar la convocatoria de manera efectiva, teniendo la recepción de todos los miembros que deben asistir a la junta, reunión o sesión, entonces, ¿qué debería pasar con la cancelación? La cancelación en sí es el acto, pero el acto también tiene que ser notificado igual que la convocatoria. ¿Qué pasaría si yo, no, los convoco a ustedes, ustedes reciben la convocatoria, están listos, afiladitos, porque han recibido toda la documentación pertinente, y resulta que se cancela pues, la notificación o la convocatoria propiamente dicha que contiene el orden del día, y yo no se los hago saber. Y ustedes llegan al lugar, el día, la hora, o sea, la fecha exacta, para instalar la sesión. Y resulta que el secretario o quien preside nunca aparecen. Y ustedes no saben lo que pasa porque no les han notificado la cancelación de la sesión. Entonces, muy probablemente ustedes con las herramientas que ya van conociendo del procedimiento parlamentario, van a decir que como está la mayoría, se va a instalar un presidente ad hoc y un secretario ad hoc. Y se imaginan el tremendo encontrón, problema y lío para la organización, producto de que la cancelación existiendo no fue notificada. ¿Y ahí qué podría suceder?
Ustedes, ¿qué me dicen? ¿Qué podría suceder con un escenario así? ¿Vale la sesión que ustedes hacen, instalan con presidente ad hoc y secretario ad hoc o no vale? ¿Quién me responde? Es válida. Para mi parecer es válida la sesión, porque si no ha habido algo reflejado por escrito de esa cancelación, y hay una mayoría de quórum en esa sesión, pues se puede tomar justamente por válida la sesión, es mi parecer. ¿Quién se contrapone a ese planteamiento de César Andrés? Hoy han venido tímidos. Solo al principio estuvieron. Lo que pasa es que al momento ¿O es la señal que está muy... haber, siempre y cuando la notificación es válida, cuando esté por los medios tecnológicos o mediante la reglamentación de la organización, que sea por correo electrónico, pero si en este caso la cancelación se la da, puede pasar a ciertos integrantes porque siempre hay intereses personales, a ciertas personas, y no hay la debida cancelación para todas las partes. O sea, yo estoy de acuerdo con Héctor. César es el que había dado la primera opinión. ¿Alguien más? Me gusta mucho este debate, interesantísimo. Es un escenario que es importante tenerlo claro. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Le saluda Mireya de mi compu. Lamentablemente no sale mi nombre ahí. ¿Cómo está Mireya? ¿Cómo está? Bienvenida. Bueno, vamos a hacer una pequeña intervención. Gracias. En razón a la contrapuesta, digamos así, del compañero que dice que sí vale, también se debe pensar que, si bien es cierto, ellos pueden por mayoría, digamos así, instalarse en una sesión sin haber sido notificados previamente con la cancelación, también puede ser que sea deslegitimada la sesión en razón de que no estuvo presente pues de la autoridad principal, que es el presidente, en este caso de la sesión, secretario, a quienes legitimaron en un principio en una asamblea general, ¿no? Y no se ha incurrido en esta asamblea pues en esa legitimación, sino que simplemente se nombró ad hoc, y tanto el uno como el otro, y puede ser que se deslegitime y no valdría en sí tal vez este tipo de reunión, ¿no? Me parece que podría también causar un efecto en esa situación. Pero claro, si no hubo la notificación y ellos se nombraron ad hoc y la siguieron, me parece que, bueno, por una parte sí, por otra parte no puede ser, ¿no? O sea, sería deslegitimar el tema de la directiva en sí, me parece, ¿no? Excelente, Mireya. Excelente, Mireya. ¿Alguien más tiene otro criterio para tener un último criterio? Bueno, yo recurriría al estatuto, ¿no? ¿Qué es lo que dice el estatuto respecto a esta situación? Porque debería estar fijado en el estatuto que en caso de que no se encuentre el presidente, hay una sucesión normal, y en caso de que la sucesión no ocurra, entonces la reunión no sería válida. Es mi punto de vista. Excelente, Héctor. Excelente. Buenas posiciones de César, de José, de Héctor, de Mireya. Yo les quiero decir lo siguiente. Justamente acabamos de hablar de algo que se denomina el debido procedimiento parlamentario, que es igual al debido proceso en lo administrativo y lo judicial. ¿Eso qué significa? Significa que yo puedo cancelar, pero si no hago conocer la cancelación,
quien está incurriendo en una falta, en una falla, sería el presidente con el secretario o propiamente el secretario que por orden del presidente debe cancelar. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y cuáles son los tiempos pues, que me da para la cancelación? Si yo logro llegar a tiempo, al tiempo que se supone se ha determinado que se debió haber dado la reunión, es decir, la reunión está fijada para que en el Club de Leones de Urdesa, las instalaciones del Club de Leones de Urdesa, se debe llevar la reunión a las 6 de la tarde, ¿no? En esa dirección. Y resulta que eso fue convocado con una antelación de 8 días, con una antelación de 72 horas, por tratarse, supongamos, de un ordinario. 24 horas, 48 horas cuando se trató de un extraordinario. Y efectivamente, la situación se entorpeció, se sabe que no va a haber las condiciones para llevar bien la reunión, etcétera, etcétera. La cancelación, que yo la tengo a la mano, yo podría evitar que se degenere el hecho de que no pueda contar con la estructura normal de lo que bien decía Mireya, el respeto a esa directiva que es la que está al frente de la institución o de la organización o del ente y que lógicamente de alguna otra manera por falta de tiempo, por desconocimiento, no ha notificado la cancelación de la convocatoria. Podría hacerlo incluso en el momento que llega y encuentra a todos presentes. ¿Quién debería hacer eso? El secretario. El secretario presentar el documento en donde está notificándoles en persona a todos en ese momento el tema que tiene que ver con la cancelación de la sesión, junta, asamblea o reunión. Si no llega nadie y efectivamente esa cancelación, bien bonita, bien redactada, muy bien firmada, nunca se ha llegado a hacer conocer por quien debía ser conocida, y se da la reunión, esa reunión tendría validez, por supuesto que tendría validez. ¿Por qué razón? Porque el procedimiento parlamentario permite, lógicamente, que habiéndose cumplido el tiempo para la respectiva instalación de la sesión y si se verifica el quórum, estando el quórum, se tiene lógicamente que por obvias razones nombrar un presidente ad hoc y un secretario ad hoc, se lo hace para poder llevar a cabo esa sesión del orden del día, es perfectamente viable. Ahora, ¿qué pasa con esto de que fueron notificados unos y no fueron notificados los otros? Y entonces los unos no van y los otros sí van a la reunión. Vuelvo y repito, ahí hay una violación del debido procedimiento. Y en todo caso, como bien decía Héctor, estos escenarios posibles, porque la verdad es que estos escenarios posibles no siempre suelen ser imaginados y por lo tanto no suelen constar en el reglamento, en el estatuto, en el manual parlamentario, tienen que ser tomados a través de la aplicación del procedimiento parlamentario en general. Y por la misma razón suelen traer inconvenientes porque como no es bien conocido el tema de las reglas de orden, entonces muchas veces se tornan en situaciones de enfrentamiento. El escenario ideal, el que plantea Héctor, que el reglamento, que el manual, el instructivo, esté tan bien estructurado que permita tener estos detalles cubiertos y que al tener estos detalles cubiertos definitivamente determine que si no se notificó la convocatoria hasta 24 horas antes, hasta 48 horas antes, hasta un día antes o hasta tales horas antes de que se instale o de que se pueda dar la reunión, ya no tiene efecto. Eso, por ejemplo, estaría sustentado.
y por lo tanto esa notificación de cancelación ya no valdría, no tendría razón de ser porque no se hizo en el tiempo determinado en el reglamento, lo que tiene que ver con el instructivo o manual parlamentario. Pero si no hay eso, se presta a estas posibilidades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final del día, ¿qué es lo que yo necesito? Si yo notifiqué dentro del tiempo correspondiente la convocatoria con el orden del día y lógicamente tengo la constancia del recibido, ¿de quién sería la falta si no se da la sesión? De los miembros que consta su recibido para poder ser parte de la reunión, asamblea, junta o en este caso sesión. Pero si está desarrollada la cancelación y la cancelación no es notificada o no tienen constancia de que ha sido notificada, ¿quién es el impedimento? ¿De quién es el error? ¿De quién es la falla? ¿De quién es el impasse? ¿De quién es la violación que se estaría dando al debido procedimiento parlamentario? En este caso sería el presidente del secretario o del secretario. Entonces, que quede claro que de parte y parte hay obligaciones, derechos, deberes y responsabilidades. Y entonces, ¿qué es lo prudente para los miembros estar pendientes de eso? Si en el reglamento, un reglamento bien hecho, no esperando que el estatuto me cubra todo, el estatuto de la organización, sino un reglamento bien hecho que tope todas estas aristas y lógicamente le ponga soluciones a estas diversas situaciones, yo no tengo problema en aplicar el estatuto, como bien decía Héctor. Pero ¿qué pasa si el estatuto no me otorga ni me brinda soluciones a estos problemas? Yo tengo que ver la manera de, sin violar el debido procedimiento parlamentario, darle viabilidad a cualquiera de las dos opciones. Si en ningún momento o solamente una parte de los que vamos a hacer la reunión o los que tenemos que ser parte de la reunión no hemos sido notificados o ha sido notificado para el tema que tiene que ver con la cancelación de la convocatoria con el orden del día para que se dé una sesión junta, asamblea o reunión, definitivamente estamos en la total libertad de poder verificar, primero congregarnos, luego verificar el tema del quórum y luego de instalar con un presidente y un secretario ad hoc. Pero ¿qué sucede? Si mientras estamos ya acomodándonos en los asientos, prestos a realizar aquello que nos ha sido convocado, porque nosotros no tenemos conocimiento de que se ha notificado una cancelación y llegue el secretario o llegue el presidente con el secretario o el presidente a decir, miren, aquí se ha cometido un error, esta asamblea, junta, reunión, sesión no tiene razón de ser porque resulta que la cancelación se le emitió ayer, se le emitió hoy mismo y definitivamente yo lo que voy a proceder es a notificarles. Entonces, en ese momento ya nadie podría decir, me niego porque no me han notificado en tal tiempo o simple y llanamente a mí no me han dicho y resulta que esto tiene que darse, etcétera, etcétera. No tendría sentido si es que no hay un estatuto, mejor expresado, si es que no hay un reglamento, si es que no hay un instructivo, lo deje claro. Si no tengo eso, definitivamente en ese momento puede aplicar el hecho de que nos está notificando personalmente de forma verbal y que todos estamos en conocimiento de que esa sesión ha sido, de que mejor dicho, esa convocatoria con ese orden del día, con esos anexos, ha sido cancelada. Por lo tanto, no tiene razón de ser donde nos estamos acomodando en los asientos para continuar con sesión alguna, porque ni siquiera se va a instalar. Entonces, esa es la forma en que nosotros tenemos que manejar la temática de la convocatoria. De preferencia, siempre el deber ser y lo ideal es que todo esto aterrice en un reglamento, en un manual o en un instructivo parlamentario.
para no tener que estar buscando diversas opciones de cómo solucionar una serie de impases o inconvenientes. Sin embargo, si yo no tengo instrumentadas esas soluciones posibles para realmente evitar tener inconvenientes dentro de la organización, dentro de la entidad o el ente, producto de este tipo de errores que se puedan cometer en la elaboración de la convocatoria, que incluye el orden del día, y en la notificación que se hace de esta convocatoria con el orden del día, o la cancelación que se realiza de esa convocatoria con ese orden del día, y que por error, por una serie de cuestiones o incluso por alguna mala acción, se pretende dejar sin notificación o evitar la notificación o hacer una notificación prácticamente a última hora respecto de los miembros de esa organización o de los que van a ser parte de esa junta, reunión, asamblea o sesión, tienen definitivamente la posibilidad de buscar los medios y las formas de impugnar para que no se dé esa reunión, sesión, asamblea, o para dejar sin efecto lo que se haya podido realizar sin que haya habido la regular forma de notificarlos. Entonces, es importantísimo, va a ser fundamental, que no solamente se sepa hacer una bonita convocatoria y un buen orden del día, que eso hay que saberlo hacer, pero, o hacer una muy buena cancelación, pero aquí lo clave, lo fundamental es la notificación, tanto de lo uno como de lo otro. Cumplo con esa fase o esa parte del procedimiento que es clave, que es hacer conocer en legal, debida forma y con el tiempo adecuado a los demás sobre lo que yo quiero requerir para podernos reunir, o sobre lo que yo quiero requerir para ya no reunirnos, entonces voy a tener problemas. No contestan. Ya me han de responder. Entonces, hasta aquí, ¿qué les parece lo que hoy hemos tratado? Muy bien, muy explícito, Rogelio. Listo. Entonces, para esta clase, como en todas las clases, nosotros tenemos tareas que vamos a dejar para que ustedes puedan seguir practicando todo esto que estamos de alguna otra manera dilucidando en estas importantes oportunidades de instruirnos. Tarea 3, 3.1, estructure un orden del día. Ya ustedes ya tienen una base como para poder estructurar un buen orden del día. Tarea 3.2, redacte una convocatoria que incluya el orden del día. Tarea 3.3, emita una constancia de notificación de la convocatoria, por lo que acabamos de tratar. Y al final, redacte la cancelación de la convocatoria. Aquí la verdad es que me faltó. El 3.5 debe ser, emita una constancia de la notificación de la cancelación de la convocatoria. Así que por favor anótenlo porque sí me faltó. Es importante que ustedes se familiaricen con esto porque aquí lo ideal es que se equivoquen, de alguna otra manera les tengan cuestiones que corregir o precisar, para que cuando ya lo lleven a la práctica, ustedes estén para que ustedes estén realmente avisados, preparados, para evitar que estas cosas les generen problemas ya frente a la organización a la cual ustedes van a representar, frente a la entidad pública o cuerpo colegiado en el que ustedes tengan que actuar, o en su defecto frente al ente que ustedes están llevando o liderando para lograr algún resultado oportuno.
Entonces, vuelvo a repetirles. Tarea 3, 3.1, estructurar un orden del día. Tarea 3.2, redacte una convocatoria que incluya el orden del día. 3.3, emita una constancia de notificación de la convocatoria. 3.4, redacte la cancelación de la convocatoria. 3.5, emita una constancia de notificación de la cancelación de la convocatoria. Con esto, pues, agradecido nuevamente por todas la oportunidad y el tiempo que ustedes me han brindado, y pues voy a pedir que esta jornada la califiquen del 1 al 5, y lógicamente aquí pues Manuel lastimosamente es la segunda ocasión que tiene problemas con el internet, nos pide disculpas y me ha dado la puntuación de 5, digo nos ha dado porque prácticamente todos somos parte de esto, y la calificación refleja no solamente la claridad con la que yo puedo exponer, sino también la claridad con la que ustedes han podido comprender y de alguna otra manera validar y utilizar estas herramientas para lo que definitivamente estamos de alguna otra manera trabajando, porque igual esto es un trabajo en capacitarnos, instruirnos y prepararnos. Entonces, les dejo con la tarea y finalmente también con la puntuación y calificación de esta jornada. Bueno, mi calificación para usted es 5 y estuvo extraordinario. Son pequeños tics que a veces se nos pasan, pero que nos sirven para fortalecer este conocimiento. Gracias, muy gentil. Muchas gracias a ti, mi estimada María Díaz. Los demás, antes que se desconecten todos. Bueno, Rogelio, mi calificación es 5 y la verdad estuvo muy excelente, como dijo la compañera, excelentes tips para poder viabilizar todo esto, lo que es procedimiento parlamentario. Muchas gracias, José, muy amable. Buenas noches con todos. Rogelio. De igual manera, mi calificación. Rogelio, buenas noches. Excelente la ponencia, la explicación y la forma como uno también en este caso recepta, ¿no? Para poder hacerlo bien en la práctica. Muchas gracias. Rogelio. Muchas gracias. Mireya, le saluda de mi compu. Sí, yo, disculpen. Bueno, mi calificación es de 5, excelente, súper, felicitaciones a usted, que súper el tema y tiene muchísimo conocimiento, de verdad, nos nutre muchísimo de ello y yo al menos me siento muy complacida y contenta por estar adquiriendo tantos conocimientos como usted los manifiesta, ¿no? Súper fluido el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Mireya. Gracias a ti. Rogelio, buenas noches. Muy buenas noches. Esa voz conocida, Marlon Cabrera. Buenas noches. Primero, tú sabes, mil disculpas, llegué atrasado, tenía un compromiso personal, pero como siempre, excelente tu intervención, tu ayuda y tu colaboración para nosotros. No se merece otra calificación más que 5, Rogelio. Gracias. Muchas gracias, estimado Marlon, muy amable. César Andrés creo que iba a participar ahí, ¿no? Héctor creo que está ya habilitado. Sí, bueno, con algunos problemas de conexión, pero la clase estuvo muy interesante, ¿no? Ya la califiqué por el chat, pero quería también hacerme presente. Me parece que la aplicabilidad de lo que has dicho va a generar que podamos ser más puntuales dentro de los contenidos, incluso a nivel de estatutos, ¿no? Para poder curarnos en sano de todas estas cuestiones que pueden alterar los procesos de parlamentario y el debido proceso cuando llevemos las reuniones, ¿no? Tienes 5, muchas gracias.
La verdad que ha sido muy, muy interesante, ¿no? Gracias. Gracias, estimado Héctor. Muy amable. Bueno, ahí César Andrés. Ahí le escribí también por el chat que él tiene problemas con el audio. Muchas gracias por la calificación. Miriam Moreno es que ya había participado, ¿no? Ella también dio una calificación de 5. Creo que están todos los que hemos podido participar hoy. Rafael, Bonifaz. Rommel también me dijo que tenía problemas con la conexión. También agradecido, Rommel, por tu calificación. Me faltaría es Rafael Bonifaz Llanes, que me parece que participó al inicio. No sé si nos está escuchando. Parece que también tiene problemas con el tema del audio. Rafael, tu calificación. Muchas gracias. También nos pone 5. Tiene afectado el 1000 celular. dice allí. 1000 dice allí. 1000 disculpas. Sí, dice 1000 disculpas. Ya, perfecto. Entonces, creo que hemos cubierto toda la información y clase que íbamos a tener hoy. Y pues agradecidos con ustedes por el tiempo, el espacio, la atención. Y estamos de aquí al jueves esperando que ustedes puedan desarrollar esto que les va a servir más bien para las tareas. Y por supuesto, pues el día jueves ya estaríamos viendo otro tema que por supuesto es tan importante como este, pues ya pasaremos nosotros a dilucidar lo que es la reunión propiamente dicha, ¿no? Entonces, los estoy esperando para ese día jueves. Estamos hablando del día jueves 12, con mucho entusiasmo y anhelo para continuar con ustedes, que también son un excelente grupo de trabajo, y sé que de aquí en adelante se convertirán en unos excelentes parlamentarios. Cuídense, que tengan una buena noche. Muchas gracias, César, por esta conexión, y nos despedimos de esta manera. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos, compañeros. Gracias, Rogelio. Muy buenas noches. Buenas Gracias noches a todos, ustedes. compañeros. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.